Saludos cordiales a todos. Damos inicio a nuestra clase número 11, llegando a esta etapa, digámosle, primera de culminación de nuestras actividades en este periodo lectivo 2021, que con altos y bajos fuimos pasando seguramente en las otras unidades, las otras materias están llegando a su etapa final para después hacer una evaluación de lo que fue este año. Y para finiquitar y dar un cierre, había un último punto que tocar, el de la unidad número 6, que hablaba justamente de los organismos regionales e internacionales, un intercambio cultural y social desde los organismos regionales. Y en ese contexto quería hablar yo un poquitito de lo que es nuestro más cercano y el mercado común del sur que tenemos nosotros, que es un proceso de integración regional que primeramente fue instituido o constituido en este caso por los países Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y al cual en fases posteriores se le han incorporado Venezuela y Bolivia. Esta última, la mencionada Bolivia, el proceso de adhesión. Los idiomas utilizados oficialmente en los trabajos, en las oficinas de trabajo, son el español y el portugués. La versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión. A partir del 2006, por medio de la decisión de un documento legal, se incorporó al guaraní como uno de los idiomas del bloque. Bien sabemos que el guaraní es idioma oficial del Paraguay. Nosotros tenemos dos idiomas oficiales, que en este caso sería nuestro español y nuestro guaraní, o nuestro castellano y nuestro guaraní, constitucionalmente instituido en el Estado paraguayo, y por ende no tenemos mucho tiempo de la promulgación de una ley de lenguas, en este caso del idioma guaraní, que bien sabemos que documentos oficiales deben salir en nuestros dos idiomas oficiales. Así también dentro de las reuniones de este bloque del Mercosur, que es el Mercosur, es un proceso abierto y dinámico que quiere propiciar, generar un espacio común justamente para poder gerenciar oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. En las clases anteriores estábamos hablando justamente de lo que es la globalización y compañía, y esto es uno de los puntos, uno de los tantos intercambios o conexiones internacionales que tenemos como país, a partir de un documento legal donde se gerencia esta conexión con otros países para generar justamente lo que mencionaba con anterioridad, oportunidades. Este resultado ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de con países o grupos de países, otorgándoles en algunos casos carácter de estados asociados, es decir, que el bloque del Mercosur establece estos acuerdos con muchos países. Es que estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales en los estados partes. Resulta ser que dentro del bloque del Mercosur tenemos dos distintas columnas que más adelante van a ver, que son los estados partes y los estados asociados. Estos estados partes son los que gerenciaron el nacimiento del Mercosur y la adhesión de otros dos. Y los estados asociados son justamente esto de lo que están hablando, que tienen, participan en actividades y reuniones del Mercosur, y por ser estados asociados tienen preferencias comerciales con los estados partes del Mercosur. Siempre en el ámbito comercial, político o de cooperación con una diversa cantidad de naciones y organismos en los 5 continentes.
siempre viendo el lado de poder gerenciar justamente las conexiones más económicas, por sobre todas las cosas, para beneficio de tanto los estados parte como de los estados asociados. Justamente los estados partes son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y los estados asociados Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. En este caso Bolivia está en proceso de adhesión, como habíamos visto al principio, para ser estado parte. Y el último que también forma parte del estado asociado es el de Surinam. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos participan en las reuniones de los bloques y y tienen preferencia, o sea que se genera entre estos estados partes una conectividad o una, ¿cómo se le llama? Preferencia para estos estados en cuanto a acuerdos económicos o políticos. Sí, hay más facilidades entre estos estados. Nada más por ver en el material que ustedes tienen, hay uno que justamente habla de la República Bolivariana de Venezuela, tiene un asterisco, y de Bolivia 2 asteriscos, para que conozcan un poquitito. Dentro de esta estructura de Venezuela temporalmente se halla suspendida, y Bolivia se encuentra en proceso de adhesión, como habíamos visto. Los estados partes fundadores del Mercosur y signatarios del Tratado de Asunción que dio origen a este mercado común del sur son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Son los estados partes fundadores y signatarios del Tratado de Asunción. Con el transcurrir del tiempo y a los efectos de la implementación de sus políticas regionales, el mercado común del sur ha creado en distintas ciudades diversos organismos de carácter permanente, entre los que se encuentran los siguientes. Dentro de la estructura o de la columna del Mercosur se encuentran estos organismos de carácter permanente, que son los siguientes: el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, que es el FOSEM, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, el Instituto Social del Mercosur, Parlamento del Mercosur, el Parlasur, dentro de nuestro país cuestionado por algunas cuestiones ahí políticas raras, la Secretaría del Mercosur y el Tribunal Permanente de Revisión. Por lo general, nosotros ciudadanos comunes, por decirlo, llamarlos así, si no formamos parte de un organismo, una organización o un esquema que maneja o se mueven con estas instituciones, de repente desconocemos por qué formamos parte del Mercosur, qué nos beneficia, para qué le sirve al país, en qué redunda beneficioso. Bueno, dentro de ese contexto es muy amplio todo lo que conlleva formar parte del mercado común del sur y los beneficios que tienen, ¿verdad? Sería interesante que dentro de nuestras ideas de poder tener cultura general y conocimiento sobre esto, le demos lectura justamente a eso, para conocer. Dentro de esta estructura tenemos al Mercosur cultural, que han constituido una agenda temática compleja que incluye programas, proyectos y actividades orientados ¿hacia qué? Hacia la promoción y fortalecimiento de la cooperación, centralidad y transversalidad de la cultura y su impacto en la expansión de la economía del bloque y la visibilidad de la diversidad cultural de la región, entre otros. Bien sabemos que nosotros tenemos como una conexión más a nivel regional que a nivel nacional, ¿verdad? Hablando prontamente, nosotros tenemos un triángulo acá, que hablamos justamente de las 3 fronteras, Argentina, Brasil y Paraguay, y donde justamente hay mucha influencia de este tipo de organizaciones y organismos, donde se ve una diversidad cultural, un intercambio terrible. En un solo día nosotros podemos estar en los 3 países, estar consumiendo sus comidas, sus músicas, sus vestimentas,
su folclore, su idioma, y esto permite que este Mercosur cultural permite tener instancias de trabajo donde se pueda gerenciar la coordinación o una comisión donde se gerencie la cultura, el arte, la diversidad cultural, y se pueda inclusive sacar beneficios en cuanto a lo que sería el relacionamiento de los países en cuanto a educación cultural, ¿verdad? Convenios y organizaciones sociales internacionales con los que justamente estamos sumergidos a partir de este bloque. Algunos de ellos son el Instituto Ideal, que es justamente con el Parlamento del Mercosur, y el Instituto de Energías Alternativas de América, donde se quiere fomentar las energías renovables junto a los gobiernos y a los medios académicos empresariales, facilitando el establecimiento de una política de integración y desarrollo regional. A los efectos de eso se genera este convenio del Parlamento del Sur o del Mercosur con las energías alternativas de América Ideal. Y esto es lo que se busca. Así también con la Organización Panamericana de la Salud, justamente para la cooperación del bienestar y la salud para los estados parte, facilitando intercambio de o importación o exportación de medicamentos, de sus derivados, del proceso de transferencia de un enfermo a un centro asistencial de un país que forma parte, siempre buscando el bienestar justamente de los integrantes o de las personas que forman parte de los estados parte. Así también el Programa Social y Solidario, que es el PMSS, o el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que también este bloque está con un convenio con los mismos, para promover la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos y disciplinas afines. Siempre hay proyectos que se están ejecutando a nivel país y en todo el año o todas las etapas del año. Muchas veces desconocemos nomás esas acciones, desconocemos el impacto que tiene dentro de la sociedad, lo que genera y gerencia estas actividades a nivel país y con otros hermanos, como se dice, hermanos en cuanto a vecinos de otros estados que tenemos, ¿verdad? Pero estos organismos se encargan justamente de poder gerenciar y ver la mayor estabilidad o bienestar posible para los que forman parte de este bloque que es el Mercosur, y así sucesivamente con cualquier otro tipo de intercambio o cambio, convenio o tratados internacionales que el país tenga con otros países. Bien, estaré al tanto de lo que surja. Miren el material, lean un poquitito para poder contestar el cuestionario, y yo creo que en base a todo esto que fuimos desarrollando y viendo vamos a tener nuestra evaluación final. En cuanto a eso, estaré atenta a cualquier consulta sin ningún inconveniente, y espero que el cansancio a mitad de camino o casi al final no nos llegue. La meta no es inalcanzable, así que estamos a pocos pasos del mismo. Dentro de poco, segundo año de psicología, Dios mediante. Saludos cordiales a todos y hasta luego.